Laura tenía 42 años y nunca había pensado que su vida fuera un fracaso, pero tampoco podía decir que fuera un éxito. Se podría decir que era un término medio sin sabor. Vivía en un departamento pequeño, con muebles heredados, electrodomésticos viejos, que funcionaban cuando querían, y una rutina tan predecible que a veces sentía que los días se repetían como una grabación sin fin. Trabajaba desde hacía más de 15 años en el mismo lugar, con un sueldo modesto que apenas alcanzaba para cubrir lo básico, sin deudas grandes pero también sin ahorros reales, siempre al límite, siempre esperando que nada se rompiera porque no había margen para imprevistos. No era una vida dramática, pero tampoco era realmente la vida que alguna vez imaginó cuando tenía 20 años y pensaba que a los 40 ya estaría tranquila, segura, sin miedo al futuro. Cada mañana se levantaba temprano, desayunaba algo, miraba el celular sin demasiadas novedades y salía a trabajar con la sensación de que estaba cumpliendo, de que estaba haciendo lo que había que hacer, aunque en el fondo algo le pesaba en el pecho. No era tristeza exactamente, era más bien una mezcla de resignación y cansancio acumulado. Laura se había acostumbrado a escuchar frases como "al menos tienes trabajo" o "peor están otros", y con el tiempo dejó de cuestionarse si realmente eso era suficiente para ella. Se decía que no era ambiciosa, que no necesitaba lujos, que la estabilidad valía más que los sueños grandes. Pero cada vez que llegaba a fin de mes, contando monedas, esa explicación empezaba a hacer agua. Había aprendido a ser cuidadosa con el dinero desde muy pequeña. Sus padres siempre vivieron ajustados, y el mensaje que le dieron siempre fue claro desde temprano: a gastar poco, no arriesgar, no soñar de más. Laura siguió ese mandato al pie de la letra. Nunca se endeudó fuerte, nunca apostó a nada que no entendiera del todo, nunca se permitió equivocarse en grande. El problema es que al mismo tiempo, tampoco se permitió crecer. A los 42, mirando su cuenta bancaria casi vacía y su futuro lleno de incertidumbre, empezó a preguntarse si tanta prudencia no había sido en realidad otra forma de miedo. Esa pregunta pareció una noche común, sin ningún evento extraordinario. Estaba sentada en el sillón, con la luz apagada y el televisor de fondo, cuando hizo un cálculo rápido en su cabeza y se dio cuenta de algo que la dejó helada. Si todo seguía igual, si nada cambiaba, su vida dentro de 10 años iba a ser exactamente la misma, o quizá incluso peor, con más cansancio y menos tiempo para reaccionar. No era una crisis escandalosa, no hubo llanto ni gritos, pero sí lágrimas de frustración. Pero fue el primer momento en mucho tiempo en el que Laura se permitió pensar con honestidad, que quizá estaba sobreviviendo cuando en realidad quería vivir. Si esta historia te está resonando, suscribirte no es solo un clic más, es una forma de acompañar relatos que hablan del dinero, no como números, sino como decisiones de vida, miedos silenciosos y oportunidades que muchas veces llegan tarde si no las miramos de frente. Al suscribirte, ayudas a que estas historias sigan llegando a personas que, como Laura, sienten que algo tiene que cambiar, pero todavía no saben por dónde empezar, y en especial a ti, para que sepas que no estás solo y que puedes tomar nuevas decisiones. Ahora sí, continuamos con la historia de Laura. Esa noche, después de apagar el televisor, Laura se quedó sentada unos minutos más, en silencio, dejando que esa idea incómoda se acomodara en su cabeza. No era una revelación heroica, ni una decisión inmediata, era apenas una certeza lenta y pesada. Si seguía haciendo exactamente lo mismo, su vida no iba a cambiar por arte de magia. No habría un golpe de suerte inesperado, ni alguien que viniera a rescatarla de una rutina que, aunque estable, la estaba desgastando por dentro. Por primera vez en muchos años, Laura dejó de justificarse y aceptó algo simple, pero difícil. No estaba satisfecha. Entendió que era necesario hacer un cambio, o al menos evaluarlo con seriedad. Al día siguiente, la rutina continuó como siempre. Se levantó temprano, fue a trabajar, cumplió con sus tareas, respondió correos, escuchó conversaciones repetidas en la oficina. Desde afuera, nadie habría notado nada distinto, pero por dentro, Laura estaba más atenta. Empezó a observar detalles que antes ignoraba: el cansancio constante de sus compañeros mayores, las quejas sobre el dinero que nunca alcanzaba, las bromas resignadas sobre jubilarse tarde y con una jubilación precaria. Todo eso empezó a parecerle una advertencia más que una costumbre compartida. Durante años, Laura había creído que la seguridad era lo más importante: un sueldo fijo, una rutina conocida, pocas sorpresas, pero esa seguridad tenía un costo que recién ahora empezaba a entender. No le daba margen para crecer, ni para equivocarse, ni para aprender algo nuevo. Cada aumento pequeño se lo comía la inflación, cada gasto imprevisto la devolvía al punto de partida. Vivía en equilibrio permanente,
pero era un equilibrio frágil, sostenido por el miedo a perder lo poco que tenía. Una tarde, mientras revisaba sus gastos del mes, hizo algo que nunca solía hacer. En lugar de cerrar rápido la aplicación del banco, para no angustiarse, se quedó mirando los números con atención. No eran números terribles, pero tampoco eran números tranquilos. No había ahorro, no había proyección, no había plan, solo había continuidad. Laura se dio cuenta de que había pasado años administrando la escasez, pero nunca se había detenido a pensar cómo salir de ello. Esa noche buscó información en internet, sin un objetivo claro. Leyó historias de personas comunes, gente que no había heredado dinero ni tenido oportunidades extraordinarias, pero que había tomado decisiones distintas. Algunas historias terminaban bien, otras no tanto, y lejos de asustarla, eso la tranquilizó un poco. Por primera vez, entendió que el problema no era equivocarse, sino no intentar nada por miedo a equivocarse. Permanecer inmóvil también era una decisión, solo que una que se disfraza de prudencia. Si bien sintió que se había dado cuenta tarde, que había pasado tiempo, también sintió que aún faltaba mucho por vivir, y en consecuencia, Laura no se levantó al día siguiente, con un plan perfecto, ni con una respuesta definitiva. No renunció a su trabajo ni hizo cambios drásticos. Pero algo se había movido. Empezó a hacerse preguntas nuevas, que sabía realmente sobre el dinero, que había aprendido y que solo había repetido sin cuestionar. ¿Cuánto de su vida estaba siendo guiado por elecciones conscientes y cuánto por hábitos heredados? Esa incomodidad, lejos de desaparecer, empezó a crecer lentamente, y aunque todavía no lo sabía, ese malestar era el inicio de un cambio que ya no podía evitar. Con el paso de los días, esa incomodidad no se fue. Al contrario, empezó a aparecer en los momentos más simples. Mientras viajaba al trabajo, mientras esperaba en una fila, mientras pagaba cuentas, Laura ya no podía dejar de pensar en el tiempo. No en el tiempo como algo abstracto, sino como algo que se estaba gastando. Cada mes se parecía demasiado al anterior, y esa repetición empezó a pesarle más que cualquier dificultad económica puntual. Nunca pensó que darle atención a su entorno, que parecía tan común, la iba a llevar a pensar tantas cosas sobre su vida económica. Una tarde, después de volver del trabajo, tomó una decisión pequeña, pero distinta. En lugar de encender el televisor, se sentó con una libreta y escribió una pregunta sencilla en qué pasaría si sigo igual durante los próximos 10 años. No escribió una respuesta ideal ni optimista, escribió lo más probable. Mismo trabajo, mismo ingreso ajustado, mismas preocupaciones. Cuando terminó, cerró la libreta despacio. No había drama en ese escenario, pero tampoco había crecimiento. Y eso fue lo que más la inquietó y angustió. Al día siguiente escribió otra pregunta. ¿Qué necesitaría aprender para no depender solo de su sueldo? No pensó en hacerse rica, ni en cambiar de vida de un día para otro. Pensó en algo más modesto y realista. Tener margen, tener aire, tener opciones. Esa palabra, opciones, empezó a repetirse en su cabeza. Laura se dio cuenta de que el problema no era cuánto ganaba, sino que no tenía alternativas si algo salía mal. Empezó a leer sobre educación financiera, sin sentirse del todo cómoda. Muchas ideas le parecían ajenas, incluso exageradas. Algunas historias prometían resultados rápidos que no le generaban confianza. Pero entre todo ese ruido, encontró conceptos simples que nunca nadie le había explicado. La diferencia entre trabajar por dinero y hacer que el dinero trabaje. La importancia de entender los gastos antes de pensar en invertir. El valor del tiempo cuando se combina con decisiones constantes, aunque sean pequeñas. Y por breves momentos sintió algo de entusiasmo al respecto, y eso la motivó a seguir aprendiendo. Hubo días en los que dudó, pensó nuevamente que quizá estaba tarde, que a los 42 años ya no tenía sentido empezar de cero. Esa voz interna era fuerte, conocida, convincente, pero también empezó a notar otra cosa. Esa misma voz había sido la que la había mantenido quieta durante años. No era una voz protectora, era una voz conservadora, y por primera vez, Laura se permitió cuestionarla. No tomó grandes riesgos, no puso dinero que no podía perder, no siguió consejos sin entenderlos. Empezó despacio, aprendiendo, equivocándose en cosas menores, y cada pequeño paso, aunque no cambiara aún su situación económica, le devolvía algo que había perdido sin darse cuenta, la sensación de control. Laura no se sentía más rica, pero sí más despierta, más presente en sus decisiones. Con el tiempo, empezó a mirar su trabajo de otra manera, ya no como una trampa, sino como una base. Seguía siendo necesario, pero ya no era el centro absoluto de su futuro. Esa perspectiva nueva le dio calma, no una calma ingenua, sino una calma activa,
sostenida por el aprendizaje y la intención. Laura entendió que no estaba escapando de su vida, estaba ampliándola, y aunque el camino recién comenzaba, ya no se sentía atrapada en el mismo punto de siempre, y eso le empezó a dar alivio y confianza. El cambio no fue inmediato ni espectacular. No hubo un día exacto en el que Laura se despertara con la vida resuelta. Lo que sí hubo fue algo más silencioso y más profundo, una sensación nueva de coherencia. Por primera vez en muchos años, lo que hacía todos los días estaba alineado con hacia donde quería ir, aunque ese destino todavía no estuviera del todo claro. Hubo meses en los que los avances parecían mínimos, ganancias pequeñas, aprendizajes lentos, dudas constantes, momentos en los que se preguntaba si todo ese esfuerzo realmente valía la pena. Pero incluso en esos días algo había cambiado. Laura ya no se sentía pasiva frente a su futuro, no estaba esperando que algo externo la salvara, estaba construyendo, paso a paso, con errores incluidos. Un día se dio cuenta de algo que la emocionó más que cualquier número. Había dejado de vivir con miedo constante al próximo problema. Si algo fallaba, sabía que tenía herramienta. Si el ingreso se ajustaba, sabía analizar. Si surgía una oportunidad, sabía evaluarla. Esa seguridad no venía del dinero en sí, venía del conocimiento y de la práctica. Y eso nadie podía quitárselo. Con el tiempo, su entorno empezó a notarlo, no porque hablara de finanzas, ni porque diera consejos, sino porque su forma de pararse frente a la vida era distinta. Ya no hablaba solo de lo que no alcanzaba, sino de lo que estaba construyendo. Ya no pensaba solo en llegar a fin de mes, sino en cómo mejorar el próximo año. Laura seguía siendo la misma persona sencilla, pero con una mentalidad más amplia. Hubo una noche en particular en la que volvió a abrir aquella libreta vieja, la de las primeras preguntas. Leyó lo que había escrito sobre cómo sería su vida si no cambiaba nada, y se dio cuenta de que, aunque todavía no era rica, ya no vivía esa versión. No porque ganara una fortuna, sino porque había recuperado algo esencial: la sensación de avance real, de dirección, de dignidad personal frente al dinero. Ya no dependía absolutamente de un solo ingreso y había descubierto opciones. Amplió su mirada y su confianza aumentó gradualmente. Sentía paz, pero más aún sentía que ahora sí avanzaba realmente en su vida, sin importar que faltaran aún años para que sus inversiones llegaran al objetivo real, porque sabía que en 10 años, al contrario de lo que pensaba inicialmente, iba a estar aún mejor. Laura entendió entonces que la verdadera riqueza no había sido el resultado final, sino el proceso. Aprender a decidir mejor, a no huir del tema del dinero, a no delegar su futuro en la suerte o en promesas ajenas. Comprendió que muchas personas no fracasan por falta de capacidad, sino por no animarse a empezar, por creer que ya es tarde, por pensar que el cambio es solo para otros. Hoy, cuando mira hacia atrás, no se juzga con dureza. Se reconoce como alguien que hizo lo que pudo con lo que sabía en ese momento, y se siente orgullosa de la versión de sí misma que, a los 42 años, decidió no resignarse, porque no se trataba de hacerse rica de la noche a la mañana. Se trataba de dejar de vivir en automático, de elegir conscientemente cómo relacionarse con el dinero y con el tiempo. La historia de Laura no es una promesa de éxito inmediato, es una prueba silenciosa de algo más importante, que siempre se puede empezar mejor, que entender el dinero es entender decisiones de vida, y que a veces el verdadero punto de quiebre no es ganar más, sino animarse a pensar distinto cuando todo parece igual. Si te gustó esta historia, o resonó contigo, te pido un me gusta y tu comentario abajo. Me interesa mucho tu opinión. Recuerda nuevamente suscribirte para recibir más historias como estas. Te espero en el próximo video.